Tenía 68 años y creía que el amor ya no llamaría a mi puerta. Hasta el día en que un malestar me llevó al hospital y conocí al doctor Alejandro, un hombre de 42 años, con una mirada que parecía ver mi alma cansada. No lo sabía, pero aquel encuentro lo cambiaría todo. Porque, a veces, el corazón decide amar cuando el mundo ya ha dejado de creer en él. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si tú también crees que el amor verdadero todavía existe, que puede vencer el tiempo, el miedo y los prejuicios, entonces suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí compartimos historias reales y emocionantes. Historias que te recuerdan que nunca es tarde para amar, para volver a empezar y para creer otra vez. Cada suscripción tuya ayuda a que este canal siga creciendo y que más personas encuentren esperanza y emoción a través del amor. Así que haz clic en suscribirse, deja tu like y acompáñame en esta historia que, te lo prometo, tocará tu corazón. Yo no planeaba cambiar nada en mi vida. A mis 68 años, ya me había acostumbrado al silencio de la casa, al sonido lento del reloj y a las tardes de lectura. Vivía tranquila, pero no completamente feliz. Era como si yo caminara, mas mi corazón estuviera esperando algo que nem yo sabía nombrar. Pensaba que era solo saudade del pasado. Aquella mañana me sentí un poco mareada. No fue nada dramático, solo una sensación de cansancio en el pecho y un ligero temblor en las manos. Podría haber ignorado, pero una voz dentro de mí dijo: «Ve a revisar, por precaución». Y fui. No porque tuviera miedo de partir, sino porque aún quería vivir con dignidad. El hospital era frío y claro. Personas entrando y saliendo, enfermeras amables, el típico olor a limpieza. Me senté esperando mi turno con una bolsa pequeña en las piernas. Yo era solo una señora más entre muchas. No imaginaba que en ese lugar mi vida iba a doblar para un camino que yo creía cerrado. Cuando pronunciaron mi nombre, entré despacio, y ahí lo vi por primera vez. El doctor Alejandro, joven, comparado conmigo, moreno claro, barba bien cuidada, unos ojos serenos que no corrían. Me miró como si yo no fuera un número de ficha, sino una persona que merecía atención. Ese detalle ya me tocó. Me pidió que me sentara y empezó a hacer preguntas con paciencia. No tenía prisa. Quiso saber si yo vivía sola, qué comía, si caminaba, si dormía bien. Parecía más interesado en mi historia que en mi presión. Y yo, que hacía tiempo no hablaba de mí con nadie, me dejé conversar. Fue tan natural que olvidé que estaba en consulta. Después de revisar mis exámenes, dijo con voz tranquila que mi corazón estaba un poco cansado, pero nada alarmante. Que la edad trae ese peso, pero que o corpo aún agradece cuando cuidamos de él. Me recomendó caminar por la mañana, beber más agua y, sobre todo, no vivir tan aislada. El cuerpo siente la soledad, dijo. Esa frase quedó en mí como una campana. El cuerpo siente la soledad. Yo nunca había pensado así. Siempre creí que la soledad era solo cosa del alma. Pero al escuchar de un médico joven que la vida quería verme más viva, sentí una mezcla de vergüenza y esperanza. ¿Será que aún había algo para mí? Salí del hospital más lévedo que entré. No porque estuviera totalmente sana, sino porque alguien me había mirado con respeto. A mis 68 años, eso ya era un regalo. Caminé de vuelta a casa pensando no en la presión ni en los remedios, sino en los ojos de Alejandro, ojos de quien escucha, ojos de quien ve a Lem. Al día siguiente decidí hacer lo que él dijo. Me levanté más temprano, puse un suéter y fui a caminar. El aire de la mañana tenía un olor limpio, casi de comezo. Mientras caminaba despacio, pensé en mi esposo, en los años que ya habían pasado, en cómo yo había aceptado que el amor era solo recuerdo. Pero la vida, a veces, prepara escenas sin avisar. Porque en una de esas mañanas, mientras yo caminaba por la misma calle, vi a alguien correr en dirección contraria. Era él, Alejandro,
sin bata, de camiseta, joven, sonriente. Me reconoció enseguida y, para mi sorpresa, se detuvo solo para hablar conmigo. «Señora, qué bueno verla siguiendo las indicaciones», dijo riendo. Yo también reí. Le dije que no quería que mi corazón se quejara de nuevo. Él respondió: «Su corazón no se queja, solo pide compañía». Yo fingí que no entendí, pero por dentro esas palabras me estremecieron. ¿Cómo podía decir cosas así con tanta naturalidad? Conversamos unos minutos sobre cosas simples, el clima, la caminata, las flores de la plaza. Pero no fue una charla cualquiera. Fue de esas conversaciones que curan un poco la alma. Me trató con la misma atención que en el consultorio, sin mirar el reloj, como si yo fuera importante. Y eso, a mi edad, emociona. Regresé a casa pensando en él. No era un pensar romántico, todavía no. Era una gratitud bonita. Eu me sentí vista. Y cuando una mujer madura se siente vista, algo dentro de la rejuvenece. Me miré en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, me arreglé un poco más solo para ficar en casa. Los días siguientes seguí caminando. No siempre lo encontraba, pero cada vez que coincidíamos, él se detenía. Me preguntaba cómo estaba la presión, si estaba comiendo bien, si me sentía sola. Era como si él percibiera que la soledad es silenciosa, no grita. Y yo, sin querer, empecé a esperar esos encuentros. Claro que una parte de mí decía: «No te ilusiones, eres una señora y él es un hombre joven». Fui educada en otro tiempo, en que las mujeres mayores solo cuidaban, no eran cuidadas. Pero la otra parte de mí, la parte que todavía sueña, decía: ¿y si la vida te estuviera dando una última historia? Empecé a notar detalles. Cómo él inclinaba la cabeza cuando yo hablaba. Cómo no interrumpía. Cómo el tono de voz bajaba cuando me preguntaba si yo vivía sola. No era pena, era respeto, era cariño. Y ese tipo de trato, cuando viene de alguien más joven, rompe murallas que la edad levantó. Una tarde recibí una llamada del hospital para una revisión de rutina. Fui sin pensar mucho. Al llegar, él ya estaba allí. Cuando me vio entrar, sonrió como quien encuentra a una amiga. Qué bueno que vino. Yo sentí el corazón acelerar, no de miedo, sino de alegría. Era bueno ser esperada. En el consultorio, revisó mis datos, me escuchó el corazón, y luego apoyó o estetoscopio en la mesa. Me miró con seriedad dulce y dijo: «Su salud está bien, pero quiero que cuide también de su ánimo. La gente vive más cuando tiene con quién hablar». Esa frase fue como una mano sobre a miña. Salí de allí con los remedios en la bolsa y una pregunta en el pecho. ¿Por qué un hombre de 42 años se interesaría tanto por el bienestar de una mujer de 68? No era normal. No era común. Pero era real. Y aunque yo no lo admitiera, mi corazón, ese mismo que él dijo que estaba cansado, comenzó a despertar. No sabía todavía a dónde iba a llevarme esa aproximación. No sospechaba de los comentarios, ni del preconceito que más tarde aparecería. En ese momento solo sabía una cosa. Después de conocer al doctor Alejandro, mis días ya no eran todos iguales. Había vuelto a existir algo por lo cual esperar la mañana. Después de aquellas primeras consultas, empecé a notar que mis días tenían un ritmo diferente. Antes todo era muy igual. Despertar, preparar mi infusión, ordenar la casa, leer un poco y mirar por la ventana. Ahora, sin embargo, yo me sorprendía pensando: ¿será que lo veré esta semana? Era una pregunta suave, pero que me acompañaba. No era que yo estuviera enamorada, todavía no. A mi edad una mujer aprende a distinguir fantasía de realidad. Pero sí había en mí una gratitud profunda por haber encontrado a alguien que no me trataba como si yo ya estuviera en la recta final. Alejandro me hablaba como quien cree que todavía hay vida por delante. Eso me hacía bien. Comencé a cuidar más de mí. No para él, al menos no conscientemente, sino porque yo quería estar mejor. Caminaba, me vestía con más esmero, ponía un toque de perfume incluso estando sola.
Era como si una parte mía hubiera despertado de un largo invierno. Y todo por causa de la forma en que él me miró aquel día. Un jueves me llamaron para llevar unos resultados. Fui tranquila. Al llegar, él estaba atendiendo a otra persona, pero cuando salí del consultorio de enfermería, lo vi en el pasillo. Me vio también. Y sonrió como si me conociera desde hace años. «Qué gusto verla otra vez», dijo. Esa frase sencilla quedó dándome vueltas todo el día. Nos quedamos conversando unos minutos. Me preguntó si estaba caminando por las mañanas, si el mareo había vuelto, si estaba comiendo lo que habíamos hablado. Yo respondí todo, pero lo que más me llamó la atención fue que él recordaba lo que yo había dicho antes. Un médico ocupado recordando detalles de una señora mayor. Eso no es común. Al regresar a casa pensé mucho en eso. Cuando uno envejece, siente que se vuelve invisible. Las personas hablan encima, deciden por uno, te tratan como frágil o como cansancio. Alejandro no. Él me miraba a los ojos, esperaba mi respuesta. Incluso se reía de mis historias antiguas, me hacía sentir presente. Con el paso de las semanas, nuestros encuentros se hicieron más naturales. A veces era en el hospital, a veces en la calle. A veces él mismo me veía caminando cerca del parque y se detenía solo para saludar. No había nada fuera de lugar, todo muy respetuoso, pero había una calidez que yo no sentía hacía mucho. Yo, por dentro, tenía cuidado. Decía a mí misma, no confundas amabilidad con interés. No quería crear ilusiones. Sabía muy bien la diferencia de edad. Sabía lo que la gente pensaría si algún día nos viera conversando con más cercanía. Pero también sabía escuchar mi corazón, y mi corazón estaba empezando a latir diferente. Una tarde de lluvia ligera tuve que volver para ajustar la medicación. Él me recibió en el consultorio con una toalla en la mano para que yo secara el cabello. «No quiero que se resfríe», dijo. Me senté y sentí una ternura inmensa. Nadie me ofrecía una toalla hacía años. Era un gesto pequeño, pero en mi etapa de vida, eso vale oro. Durante la consulta, él me preguntó si yo tenía familia cerca. Le dije que mis hijos vivían en otras ciudades, que cada uno tenía su vida y que yo no quería ser carga. Él frunció un poco el ceño y me dijo, «Querer no ser carga es noble, pero también merece ser cuidada». Sentí los ojos humedecerse. No lloré, pero casi. Esa frase me persiguió el resto de la semana. Merece ser cuidada. Yo no estaba acostumbrada a escuchar eso. Siempre fui la que cuidó. De mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Nunca pensé que, ya mayor, alguien quisiera cuidar de mí, y menos alguien más joven. Era como si la vida me dijera, todavía es posible recibir. A partir de entonces empecé a contarle más cosas, no solo sobre salud, sino sobre mi vida. Le hablé de cuando me quedé viuda, del silencio que quedó en la casa, de los domingos largos. Él escuchaba todo en silencio, sin interrumpir, a veces haciendo alguna pregunta suave. Y yo me sentía ligera después de cada conversación. No era solo que él fuera médico, era que era atento. Había algo en su forma de estar presente que me hacía sentir segura. Y yo sabía que seguridad es lo que más falta cuando a gente envelece. El mundo parece ir rápido, las personas tienen prisa, y una persona mayor necesita tiempo. Alejandro me daba tiempo. Un día, saliendo del hospital, lo escuché detrás de mí diciendo, si quiere, puedo acompañarla hasta la parada. Caminamos lado a lado. Él hablaba de cosas simples, del clima, de la importancia de mantenerse activa. Yo lo miraba de reojo pensando, ¿qué hace este hombre joven caminando conmigo como si fuéramos amigos? Pero era real. Empecé a esperar esos encuentros. No lo decía a nadie, claro. A mi edad, una mujer aprende a guardar lo bonito en silencio para que nadie lo estropee. Pero dentro de mí, cada vez que arreglaba el cabello antes de salir, yo sabía que estaba haciendo eso porque podía cruzarme con él, y eso me hacía sentir viva.
A veces, ya en casa, me pegaba sonriendo sola. Recordaba alguna broma que él hizo, alguna mirada, algún cuidado extra. E então vinha a voz da razão. Cuidado, mujer, el mundo no entiende estos afectos. Yo sabía disso. Sabía que, si alguien nos viese más próximos, diría que era raro, que yo era muy mayor, que él estaba siendo solo gentil. Pero también sabía que lo que yo estaba sintiendo no era una ilusión adolescente. Era una gratitud adulta, una admiración serena. Era ver carácter, ver humanidad, ver que alguien se interesaba por mi bienestar. Y cuando una mujer madura admira a un hombre por dentro, es ahí cuando el corazón empieza a abrirse sin permiso. Con el tiempo, incluso mi salud empezó a mejorar. No porque los remedios fueran milagrosos, sino porque yo tenía motivo para levantarme. Esperar algo bueno hace bien al cuerpo. Caminaba más, comía mejor, reía más. Si alguien me preguntara qué había cambiado, yo diría: alguien me miró con cariño. A veces eso basta. Yo aún no sabía qué sentía él. Podía ser solo profesionalismo, podía ser solo bondad, pero yo sí sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Yo estaba dejando de verme como una mujer que ya había vivido todo. Estaba recuperando la idea de que la vida puede sorprender, incluso cuando o cabelo ja está branco. Y fue justamente en ese estado de renacimiento silencioso que empezó la parte más delicada. La de enfrentar lo que yo misma pensaba sobre la edad, sobre el amor tardío, sobre el qué dirán. Porque no basta sentir, hay que aceptar que se está sintiendo. Y ese paso, para mí, fue el más difícil de todos. Los días comenzaron a pasar más lentos, no porque estuviera aburrida, sino porque cada uno traía una pequeña expectativa escondida. Caminaba por las mañanas con el mismo recorrido, mirando a los lados, por si acaso el destino decidía cruzar nuestros caminos otra vez. Y a veces sucedía. Una mañana, mientras descansaba en una banca del parque, lo vi corriendo con sus auriculares. Al verme, se quitó uno y vino hacia mí, sonriendo. «¿Cómo está mi paciente favorita?», dijo en tono de broma. Fingí molestia, pero por dentro mi corazón hizo un pequeño salto. No recordaba la última vez que alguien me llamó favorita. Conversamos unos minutos. Me contó que corría antes de ir al hospital para despejar la mente. Dijo que ver a sus pacientes mejorando le daba energía y que a veces pensaba en mis caminatas. «Me alegra saber que cumple lo que le digo», dijo riendo. Y yo respondí: «No siempre obedezco, pero a usted sí». Él rió con fuerza, y yo me descubrí disfrutando de ese sonido. La risa de un hombre joven tiene algo contagioso, casi musical. Cuando se despidió, me dio un toque leve en el hombro. Fue un gesto pequeño, pero sentí como si el mundo se quedara en silencio por un instante. Ese día regresé a casa con una alegría tonta. Cociné algo especial, puse música vieja y me sorprendí tarareando mientras limpiaba. Yo, que hacía meses no escuchaba canciones románticas, volví a hacerlo. Parecía que la vida había encendido una luz dentro de mí, una que ni yo sabía que seguía existiendo. A la semana siguiente tuve una revisión general. Cuando llegué al hospital, lo vi saliendo de otra sala. Al verme, su expresión cambió como si realmente se alegrara. «Qué gusto verla», dijo. «Pensé que ya se había olvidado de nosotros». Respondí riendo. «De usted, doctor. Es difícil olvidarse». Lo dije sin pensar, y cuando me di cuenta, ya era tarde. Él se sonrojó levemente, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada y cambió de tema, aunque pude sentir que algo había quedado en el aire. Esa mezcla de timidez y ternura me hizo sentir viva, joven, inesperadamente femenina. Fue extraño, pero no incómodo. Fue como recordar algo que creía perdido. Durante la consulta me pidió que respirara hondo mientras escuchaba mi corazón. Sentí su cercanía, su respiración tranquila, su profesionalismo impecable. Pero aún así, algo dentro de mí se aceleró. No por miedo, sino por emoción.
y cuando terminó, me miró a los ojos con una sonrisa que no supe cómo interpretar. Su corazón late fuerte, dijo. Eso es buena señal. Yo reí, disimulando el temblor en mis manos. Quise responder algo gracioso, pero solo pude decir, debe ser porque me cuido. Él asintió, y yo supe que ambos sabíamos que había algo más detrás de esas palabras simples. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se hicieron más personales. Me preguntaba qué libros me gustaban, si tenía algún sueño pendiente, si había lugares donde me gustaría volver. Me escuchaba como si cada respuesta fuera un tesoro. Yo le conté que siempre quise volver al mar, pero sola no me atrevía. Entonces tiene que hacerlo, dijo. El mar cura muchas cosas. Y agregó en voz baja, yo también necesito ir al mar, hace tiempo no lo veo. Esa coincidencia me pareció una señal. No lo dije, claro, pero al salir del hospital, sentí que una parte de mi alma había empezado a caminar hacia él sin que yo lo notara. Un día lluvioso, mientras él me acompañaba a la puerta, el viento levantó mi bufanda. Alejandro la tomó antes de que cayera y, al devolvérmela, me la acomodó con cuidado alrededor del cuello. No quiero que se resfríe, dijo. Ese gesto tan simple me hizo estremecer más que cualquier palabra bonita. Esa noche no pude dormir. Recordaba el calor de sus manos, la mirada suave, el tono de voz. Intentaba convencerme de que no había nada más, pero mi corazón, terco, ya no quería obedecer la razón. Era la primera vez en muchos años que sentía esa mezcla de nervios y alegría por alguien. Empecé a notar que él también se comportaba diferente. Si llegaba al hospital y me veía, su rostro se iluminaba. Si yo demoraba en responder, preguntaba con preocupación si estaba bien. A veces me mandaba mensajes breves para recordar la medicación. Eran cosas profesionales, sí, pero el tono tenía algo más humano, más cercano. Yo guardaba esos mensajes como quien guarda cartas antiguas. Los leía antes de dormir, con una sonrisa que me hacía sentir culpable y feliz al mismo tiempo. ¿Podía una mujer de mi edad enamorarse otra vez? La pregunta me dolía, porque sabía que el mundo no lo entendería. Pero el corazón no pregunta, solo siente. Cierto día, mientras él revisaba mis exámenes, noté que estaba más callado. Le pregunté si algo iba mal. Negó con la cabeza y dijo, no, todo está bien. Solo pienso en cómo una persona puede enseñarle tanto a otra sin darse cuenta. No supe qué responder. Solo sonreí, intentando ocultar la emoción que me invadía. Desde ese momento, nuestras miradas se volvieron más largas, las despedidas más lentas. No hablábamos de sentimientos, no hacía falta. Las palabras hubieran sido torpes. Pero en los silencios, en los gestos, había una ternura que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yo sabía que estaba cruzando una línea invisible. La sociedad pone límites al amor, y uno de ellos es la edad. Pero al mirarlo, yo no veía un número, veía un alma que me comprendía. Y esa conexión es algo que no se encuentra dos veces en la vida. Así, sin planes ni promesas, nuestro vínculo empezó a crecer como una flor en un rincón escondido. Lento, silencioso, pero lleno de vida. Y aunque aún no lo sabía, ese sentimiento que yo cuidaba en secreto pronto tendría que enfrentarse al juicio del mundo. Porque nada que desafía las reglas pasa desapercibido por mucho tiempo. A veces pienso que el amor llega con pasos suaves, pero que el mundo siempre pisa fuerte. Yo seguía viendo a Alejandro con frecuencia. Nuestras charlas eran más largas, más cercanas, pero aún guardaban ese velo de respeto que los dos necesitábamos. Sin embargo, algo empezó a cambiar alrededor. Un día, al salir de su consultorio, noté las miradas curiosas de dos enfermeras. Sonreían entre ellas, con ese gesto que no necesita palabras. Sentí un calor subir por mi rostro. No estaban siendo crueles, pero sus miradas me recordaron lo que yo prefería olvidar: la diferencia de edad,
el juicio ajeno, la línea invisible que estábamos cruzando. Esa noche me miré al espejo con atención. Conté las arrugas. Observé el cabello gris, las manos que ya no eran tan firmes. Me pregunté qué podía ver él en mí. Debe ser compasión, me dije. Y sin embargo, algo en su forma de mirarme me impedía creerlo del todo. Había verdad, había cariño. Pero el miedo empezó a crecer. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el parque, lo encontré esperándome. No lo había planeado, dijo. Solo quiso tomar aire antes del trabajo. Me ofreció un café en un pequeño puesto y nos sentamos a conversar. Hablamos del tiempo, de los pájaros, de lo rápido que pasan los días. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía que ese momento era demasiado perfecto para durar. En medio de la charla, él me dijo algo que me desarmó. Sabe, admiro su manera de ver la vida. Usted habla como quien ya entendió lo importante, y eso me hace pensar en todo lo que yo aún no entiendo. Yo me quedé en silencio. No supe qué responder. Sus palabras me acariciaron el alma y me dolieron al mismo tiempo. Esa mezcla de ternura y miedo me acompañó durante días. Por un lado, mi corazón quería entregarse, pero por otro, mi mente repetía, no te engañes, no eres parte de su mundo. La edad no solo se mide en años, se mide en miradas, en expectativas, en cómo la sociedad define lo que está bien. Y lo nuestro, claramente, no lo estaba. Una tarde, cuando llegué al hospital, noté que Alejandro estaba más serio. Apenas cruzamos palabras, parecía preocupado. Al finalizar la consulta, se disculpó. Hoy tuve un día difícil. Lo siento si estoy distraído. Yo asentí, pero su voz sonaba lejana, distinta. Salí con una sensación extraña, como si el aire pesara más. Esa noche, decidí no caminar al día siguiente. Me quedé en casa, intentando poner distancia. Pero al tercer día, recibí una llamada. Era él. No la vi por el parque. ¿Está bien? Su voz sonaba dulce, casi ansiosa. No supe si reír o llorar. Le dije que estaba bien, que solo necesitaba descansar. Él suspiró. Está bien, pero no desaparezca. ¿Sí? Colgué el teléfono con el corazón agitado. Esa preocupación genuina me devolvió la paz que había perdido. Comprendí que, aunque el mundo juzgara, había algo sincero entre nosotros. Y lo sincero no se esconde tan fácil. Aún así, el rumor empezó a crecer. Una enfermera me lo dijo con cuidado. Doña, dicen que el doctor la aprecia más de lo normal. Su tono era amable, pero esas palabras fueron como una daga, no porque fueran malintencionadas, sino porque me mostraron la verdad que yo temía enfrentar. La gente estaba mirando. Empecé a evitarlo. Cambié el horario de mis citas. Busqué otros médicos del hospital, pero el destino, o quizás el corazón, no se rinde tan fácilmente. Un día, al salir del pasillo, él estaba allí, esperándome. ¿Por qué me evita?, preguntó con una mezcla de tristeza y ternura. Intenté explicarle, con la voz entrecortada, que no quería causar problemas, que las personas hablaban, que yo no quería manchar su reputación. Él escuchó en silencio. Luego dijo, no me importa lo que digan, me importa lo que siento cuando estoy con usted. Esa frase me rompió. Nadie me había dicho algo así en décadas. Intenté responder, pero las palabras no salieron. Solo lo miré, y en ese silencio, ambos entendimos algo que hasta ese momento fingíamos no ver. A partir de entonces, nuestras conversaciones cambiaron de tono. Seguíamos viéndonos, pero había una distancia invisible entre nosotros. Él quería acercarse. Yo, protegerlo. Quería creer que era lo correcto, pero el corazón no entiende de prudencias. Una tarde, mientras él me acompañaba hasta la puerta del hospital, le dije casi en susurro, Alejandro, no quiero que su carrera se vea afectada por mí. Él se detuvo, me miró con una firmeza que me estremeció y respondió, mi carrera me importa menos que perderla a usted.
No supe qué decir, solo asentí, temblando. Y en ese instante, supe que aquello que yo había llamado admiración ya no era solo eso, era amor. Puro, imposible, pero real. Y aunque no lo dijimos en voz alta, en el fondo de los dos ya estaba decidido. Lo que sentíamos no podía seguir escondido por mucho tiempo. Ese fue el comienzo del conflicto que pondría a prueba todo. Porque el amor, cuando nace en el lugar menos esperado, no solo desafía al tiempo, sino también al miedo de perder lo poco que uno ha logrado. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde era capaz de luchar por sentirme viva otra vez. Yo pensaba que ya lo había sentido todo, pero la vida todavía tenía una sorpresa guardada. Después de aquellas palabras de Alejandro, mi carrera me importa menos que perderla a usted. Algo cambió para siempre entre nosotros. Ya no era solo una conexión, era un sentimiento que buscaba espacio, aunque el mundo no lo permitiera. Durante algunas semanas intentamos mantener la distancia. Él seguía trabajando, yo hacía mis caminatas, pero cada vez que nos cruzábamos, nuestras miradas decían lo que las bocas no podían. Era un amor que crecía en silencio, un amor que nadie creería si lo contáramos, el amor de un médico de 42 años por su paciente de 68. Un día empecé a sentir un cansancio extraño. Mi cuerpo, que había mejorado tanto, volvió a dar señales de debilidad. Me resistí a ir al hospital, pero una mañana el mareo fue más fuerte. Cuando abrí los ojos, estaba allí, en una camilla, y la primera cara que vi fue la de él, Alejandro. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y ternura que nunca olvidaré. Su presión bajó mucho, me dijo, con voz temblorosa. La trajeron a tiempo. Sentí su mano sobre la mía. En ese toque, entendí todo lo que nunca habíamos dicho. Había amor, preocupación, desesperación contenida. No era un médico con su paciente. Era un hombre temiendo perder a la mujer que amaba. Durante los días siguientes, él estuvo a mi lado más de lo que debía. Algunos colegas comenzaron a murmurar. Yo lo notaba. Cuando entraban a la habitación, bajaban la voz y algunos miraban con desaprobación. Yo quería decirle que se alejara, que se protegiera, pero él se negaba a dejarme sola. Una tarde, cuando el sol se filtraba por la ventana, me senté en la cama y le dije: Alejandro, esto no puede continuar. No quiero que se rían de usted, ni que pierda su trabajo por una mujer vieja. Él se acercó despacio, se agachó frente a mí y me dijo: No hable así. Usted no es una mujer vieja. Es la persona que me enseñó lo que significa amar sin medidas. Sus palabras me hicieron llorar. Nadie me hablaba así hacía décadas. Sentí vergüenza y gratitud al mismo tiempo. Le tomé la mano y le pedí que no dijera más, pero él insistió. Deje que la cuente, por favor, no como médico, sino como alguien que la necesita viva. Fue la primera vez que lo escuché decir algo tan claro, tan decidido. Esa noche no dormí. Pensé en todo. En mis hijos, en los comentarios, en los años que nos separaban. Pensé en cómo la gente transforma lo puro en escándalo solo porque no encaja en sus reglas. Pero también pensé en mí, en cómo él me había devuelto la vida. ¿Qué importaban las reglas si el alma volvía a latir? Los días en el hospital fueron largos. Alejandro venía todos los días, incluso cuando no le tocaba. Me leía libros, me llevaba flores pequeñas, me hacía reír con anécdotas de sus pacientes. Las enfermeras ya no disimulaban las miradas, pero a mí me dejaron de importar. Cuando él estaba allí, el resto del mundo desaparecía. Una mañana, mientras me ayudaba a caminar por el pasillo, sentí que se detenía. ¿Por qué se detuvo?, le pregunté. Porque quiero recordarme este momento, dijo. Usted caminando, riendo, viva. Me reí nerviosa, y él añadió: Nunca pensé que el amor llegaría en un hospital. Esa frase me atravesó el pecho. No contesté. Solo lo abracé. Fue un abrazo breve, torpe, lleno de miedo y de amor al mismo tiempo.
pero bastó para entender que ya no había vuelta atrás. Ese fue el instante en que dejamos de fingir. Lo que había entre nosotros era real, profundo y, aunque prohibido, completamente sincero. Sin embargo, la felicidad siempre camina con la sombra del juicio. A los pocos días, el director del hospital lo llamó. Yo lo supe porque, cuando volvió a mi habitación, su rostro estaba distinto. «Quieren que me aparte de su caso», me dijo. Sentí un nudo en el estómago. «Lo siento, Alejandro, todo esto es culpa mía». Él negó con la cabeza. «No, no se disculpe. Ellos no entienden que esto no es un error. No pueden entender que el amor no sabe de edades ni de cargos». Sus palabras eran firmes, pero su mirada mostraba cansancio. En ese momento comprendí que su batalla no era solo profesional, era emocional. Estaba luchando por nosotros contra todo. Intenté convencerlo de que se alejara. Le dije que debía proteger su nombre, su futuro. Pero él sonrió con tristeza y respondió: «Mi futuro no tiene sentido si tengo que renunciar a lo que siento». Y yo, por primera vez, no supe qué responder. A los 68 años, alguien estaba dispuesto a desafiar el mundo por mí. Durante las noches, cuando quedaba sola, pensaba en cómo habíamos llegado hasta allí. Un médico de 42 años, una paciente de 68. Dos vidas que jamás debieron cruzarse de esa forma, y sin embargo, el destino decidió unirlas. Era un amor que nadie creería, un amor que para muchos sería locura, pero para mí era la prueba más hermosa de que aún estaba viva. Alejandro siguió visitándome en silencio, fuera de su horario, cuidándome sin importar los comentarios. Cada gesto suyo era una declaración sin palabras, y aunque el miedo seguía allí, ya no me paralizaba. Porque entendí algo. Cuando el amor llega, no se mide en años, sino en verdad. Esa verdad estaba a punto de ser probada, porque el destino, que nos había unido en la calma, pronto nos pondría a prueba en la tormenta, y sería en esa tormenta donde descubriríamos si el amor que nadie creyó realmente podía vencer. Los días en el hospital terminaron. Me dieron el alta, y aunque mi cuerpo estaba mejor, mi corazón se sentía frágil. Alejandro insistió en acompañarme a casa, pero yo me negué. Sabía que si aceptaba, no podría dejarlo ir después. Él no lo entendió en ese momento, pero yo necesitaba protegerlo, incluso de mí misma. Los rumores habían crecido. Algunas personas hablaban abiertamente, y aunque él fingía no escuchar, yo veía el peso en su mirada. Esa noche, en casa, decidí que debía alejarme, no porque no lo amara, sino porque lo amaba demasiado para verlo perder todo por mí. Le escribí una carta. En ella le agradecí por devolverme la vida, por mostrarme que el amor no conoce edad, y por enseñarme que todavía se puede sentir. Pero también le pedí que no me buscara más, que siguiera su camino, que su futuro era grande y no debía detenerse por una mujer que ya había vivido su historia. Dejé la carta en el hospital. No fui capaz de entregársela en persona. Sabía que si lo miraba, no tendría fuerza para decir adiós. Volví a mi casa y lloré como no lloraba desde que mi esposo se fue. Pensé que la soledad había vuelto, pero esta vez dolía distinto. Dolía porque había conocido el amor otra vez, y lo estaba dejando ir. Pasaron los días. No supe de él, ni una llamada ni un mensaje. Asumí que había entendido mi silencio. Intenté seguir con mi rutina, pero cada rincón me recordaba a él. El parque, el hospital, hasta el aroma del café. Todo tenía su presencia invisible. Era como si él siguiera acompañándome en silencio. Una tarde, al volver de una caminata, encontré una carta bajo mi puerta. Mi corazón latió con fuerza antes de abrirla. Era su letra. En el sobre, solo una frase. El amor que nadie creyó, venció. Sentí las manos temblar mientras leía. Dentro, me contaba que había dejado el hospital, que no podía seguir cuidando cuerpos cuando su alma necesitaba cuidar de mí. No quiero ser su médico, escribió.
Quiero ser el hombre que camina a su lado, aunque el mundo no lo entienda. Lloré. No de tristeza, sino de algo más profundo. Gratitud. Nadie había hecho algo así por mí. A mis 68 años, un hombre de 42 estaba dispuesto a desafiar la opinión del mundo solo por quedarse a mi lado. En ese instante comprendí lo que significaba el título de nuestra historia. Un amor que nadie creyó, pero que venció. A los pocos días, él vino a verme. Llevaba ropa sencilla, sin la bata blanca, con el rostro sereno. Ya no soy su doctor, me dijo sonriendo. Ahora solo soy Alejandro, el hombre que la ama. No pude contener las lágrimas. Lo abracé, y en ese abrazo sentí que la vida me devolvía todo lo que había perdido. Desde ese día, dejamos de escondernos. Caminábamos juntos, sin importar las miradas. Algunos nos señalaban, otros sonreían con ternura, pero ya no importaba. Lo que había entre nosotros era más fuerte que cualquier juicio. Era real, era limpio, era amor en su forma más pura. El tiempo pasó. Mi salud se estabilizó y nos mudamos a una pequeña casa cerca del campo. Allí los días son simples: café por la mañana, risas, música, silencio compartido. A veces, cuando el sol se pone, él toma mi mano y dice: «Ve, ganamos». Y yo sonrío, porque sé que tiene razón. Ganar no fue desafiar al mundo. Fue aprender que el amor no necesita permiso, que el corazón no envejece, que incluso cuando el cuerpo se cansa, el alma todavía sabe amar. Y si eso es locura, bendita sea la locura de amar a destiempo. A veces recibimos cartas de gente que conoció nuestra historia. Algunos dicen que lloraron, otros que volvieron a creer en el amor. Y yo siempre contesto lo mismo: no fuimos valientes, solo fuimos sinceros. Y la sinceridad, cuando nace del corazón, siempre vence. Porque sí, este fue el amor que nadie creyó, pero que venció. El amor que cruzó años, prejuicios y miedos para recordarnos a todos que nunca es tarde para amar, ni para ser amado. Y si el mundo alguna vez duda, que mire nuestras arrugas, nuestras manos unidas, y entienda: el amor verdadero no entiende de tiempo, solo de verdad. Dicen que el amor llega una sola vez, pero yo sé que no es verdad. A veces llega cuando uno ya no lo espera, cuando el cabello se ha vuelto gris y el corazón parece cansado. Llega con pasos suaves, vestido de amistad, y sin darnos cuenta nos enseña que todavía hay vida por vivir. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro a Alejandro preparando el café. Han pasado años desde aquel primer encuentro en el hospital. Él tiene algunas canas nuevas, yo algunas arrugas más. Pero cuando me mira, siento lo mismo que el primer día, esa calma que solo da el amor verdadero. A veces la gente nos pregunta cómo hicimos para resistir el juicio, la edad, las miradas. Yo siempre respondo lo mismo: no hicimos nada extraordinario, solo decidimos no renunciar a lo que nos hacía felices, porque el amor no necesita permiso, solo verdad. Este fue el amor que nadie creyó, pero que venció. Venció el tiempo, venció el miedo, venció los prejuicios. Venció porque fue sincero. Porque cuando dos almas se reconocen, no importa si hay 20 o 40 años de diferencia. El amor no mide edades, mide latidos. Y si estás escuchando esta historia y tu corazón se conmovió, quiero decirte algo. Nunca creas que es tarde para amar. No importa los años, las arrugas, las cicatrices. Lo importante es mantener el alma abierta. A veces, la vida guarda un último milagro solo para quien aún se atreve a sentir. Se esta história tocou tu coração, deixa like nos comentários e escreva: o amor verdadeiro não tem idade. Assim, vamos espalhar juntos essa mensagem de esperança. E se você acredita que o amor pode vencer qualquer preconceito, compartilhe este vídeo. Alguém pode precisar ouvir que ainda é tempo de amar. Suscríbete ao canal para más histórias que emocionan, inspiran y te recuerdan que la vida siempre tiene un nuevo comienzo.